FP Visible, FP de calidad, con Patricia Santos y Alberto Romero, en Radio Alfaguara. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más a este vuestro programa FP Visible, FP de calidad, que pretende acercar y hacer más visible nuestra formación profesional. Un itinerario formativo para gestionar talentos que ofrece muchas oportunidades de empleo. Hoy es un miércoles especial porque estamos al final de curso, un curso muy intenso en el que hemos podido conocer la realidad de la formación profesional de la mano de el profesorado, las empresas, instituciones y del indiscutible protagonista de este programa, el alumnado. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alberto? ¿Por qué es un programa tan especial? Bueno, hoy lo que vamos a hacer, antes de todo, buenas tardes, Patri, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, el programa especial va a ser hoy por el hecho de que vamos a hacer un repaso por todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo este curso escolar en Radio Alfaguara, nuestro programa FP Visible, FP de calidad, pero también vamos a tener, como en todos los programas, una entrevista, y en este caso muy especial, como va a ser para la entrevista que hicimos ya, va a ser una entrevista que ya grabamos hace unos días, a Mar García Mendoza, subdirectora de ICEX y además también coordinadora de, en este caso, el proyecto ICEX Vives, que además es un proyecto súper interesante. Creo que nos encantó la entrevista cuando la estuvimos haciendo. Una gran oportunidad para nuestros jóvenes que creo que es muy interesante que se queden para escucharla, nos van a explicar todos los requisitos para poder acceder a esta gran oportunidad. Así que no nos demoramos más en el inicio de nuestro programa y, como siempre decimos, comenzamos con nuestra primera sección, ¿Sabías qué? ¿Sabías que este es el programa 35? Es decir, este año hemos tenido la oportunidad de compartir durante 35 tardes diferentes programas centrados en la formación profesional. Bueno, hemos tenido diferentes tipos de entrevistas y hemos conocido diferentes tipos de propuestas en formación profesional. Yo no sé si tú te acuerdas, Alberto, de alguna de ellas. Yo, vamos a hacer esta diferenciación como en diferentes bloques, ¿no? Casi así un poco también la estructura que hemos estado siguiendo a lo largo de todas estas semanas, porque casi por un lado hemos visibilizado proyectos educativos de profesorado, bastantes proyectos educativos, luego también hemos estado hablando con alumnado, que ha estado también presente hablando de su propia experiencia en esas entrevistas centrales, pero también en las cosas que pasan en FP, casi también alumnado que ha estudiado previamente un ciclo y ha contado un poco también su posibilidad de luego de inserción laboral. También hemos estado hablando de jornadas a las que hemos asistido, jornadas educativas. Hemos también hablado con gente bastante importante de todo el mundo de la formación profesional. Y creo que no se me olvida nada, pero... Se olvida una cosa, hemos hecho un repaso a la nueva ley de formación profesional. Hombre, eso fue súper importante, ¿verdad? Que dedicamos 3 especiales a la ley de formación profesional, que además ha sido uno de los programas que la gente más ha agradecido por el hecho de que... había ese desconocimiento, a pesar de que teníamos la ley desde hace ya bastante tiempo, no sabían realmente lo que se encontraba dentro. Entonces también hemos tenido la posibilidad de tenerte a ti en el programa y desgranar la ley más en profundidad, que la gente empieza a conocerla. Una ley que lleva vigente 1 año y pico ya, porque estaba vigente desde abril del año pasado, que todavía hay gente que piensa y pregunta, ¿no? ¿Está vigente? ¿Cuándo se aplica? Pues ya se está aplicando, así que si aún no habéis escuchado ese programa, os recomendamos que vayáis atrás a nuestro canal de iVoox y busquéis los programas, o que cojáis la norma y os la leáis, que también es otra opción. Bueno, haciendo un poco la vista atrás, ¿no? Nos remontamos al primer programa, o sea, es que se dice fuerte, Patri, 35 programas hoy, 35. Y viendo un poco a los compañeros y compañeras que hemos tenido presentes en el programa, bueno, recuerdo a Silvia Mesa, que trabaja en Castilla y León, en este caso en el IES Merindades, que nos hablaba de su proyecto en FP Básica, ¿no?, de comercio, y cómo fomentó un poco la visita, ¿no?, a esa zona de la provincia de Burgos, y cómo el alumnado de FP Básica se implicó en el diseño de merchandising que de alguna manera luego se ponía a la venta, ¿no?, en el pueblo. Luego también, ya sabes, uno de los programas muy especiales para mí, que fue el tema del teatro social con Susana Mayo del IES La Orden, en el que, bueno,
vimos cómo nació ese proyecto, cómo ha ido evolucionando, cómo comenzó como un grupo de trabajo hasta como un grupo, como un proyecto de innovación. Luego Tamara Romero con las aulas de emprendimiento, que además nos hizo ver la buena gestión de un aula de emprendimiento, en este caso en su centro, pero que pueda ser extensible a todo y que de alguna manera también conocimos más en profundidad lo que es en sí un aula de emprendimiento, que mucha gente también lo desconoce. Un programa especial porque tuvimos una colaboración de estudiantes que no eran de formación profesional, sino estudiantes de cuarto de secundaria del IES profesor Isidoro Sánchez, que con mucho esfuerzo pues intentaron darnos a conocer lo que es el emprendimiento, cuáles son sus dimensiones y cómo trabajarlo. Yo creo que también, sobre todo, porque al final el futuro un poco de la formación profesional, también tenemos que hacer esa orientación académica y creo que tú en tu caso, con el alumnado en este año de tu centro, lo estás haciendo de una manera increíble. Muy importante también como esa unión de otras etapas educativas con la formación profesional, con el proyecto de Doñana Artland, que lo descubriste tú en uno de los congresos, múltiples congresos que ha ido, con Juan Miguel Romero. Y descubrimos también esa conexión, ¿no?, del bachillerato de allí de su centro con la formación profesional, cómo unieron y cómo hicieron esa ruta. Además tú te la pudiste vivenciar, esa ruta. Efectivamente, fue una experiencia. Yo recuerdo que cuando lo conocí en Doñana me quedé impresionada todo el camino, nada más que pensaba y me fijaba en las caras de esos chicos y de esas chicas, cómo habían trabajado de manera horizontal, diferentes etapas, socialmente. Nos intentan hacer creer que son como un itinerario para esos estudiantes que sirven para estudiar y otro para los que, bueno, pues como no llegan, vamos a darle una opción, y creo que era un buen ejemplo de, no, son dos itinerarios completamente diferentes, que lo que se gestiona es diferente talento, un itinerario más académico, cuando lo que quiero es, bueno, pues acceder a la universidad, porque eso cumple con los objetivos profesionales que me he propuesto, y un objetivo y un itinerario que es más técnico, más centrado en el desarrollo competencial de una profesión, que es la formación profesional, y cómo los estudiantes trabajaban conjuntamente, uniendo además sus talentos para ofrecernos una ruta a través de uno de los parajes de Doñana, y mezclando el arte con la naturaleza. Yo cuando lo vi pensé, esto lo tenía que conocer más gente porque es brutal, y sobre todo escucharlo de manos de ellos mismos, cómo explicaban cómo había sido todo el desarrollo, y de la mano, dos etapas educativas de la mano en el que tú ves sus miradas, sus maneras de trabajar, y ellos no sienten esa diferencia, sino se complementan y trabajan en equipo. Maravilloso, eso tenía que estar en FP Visible. Efectivamente. Y luego también estuvimos hablando de grandes proyectos. Por un lado, una FP de películas, el viaje que hiciste a Nueva York con el alumnado del profesor Isidoro Sánchez, increíble. Luego también ese especial que hicimos para el Día Internacional de la Mujer, de el Universo Mujer Tienes que Ser, del IES Maestro Padilla de Almería, que es verdad que es un proyecto de todo el centro, que empapa la filosofía del centro, incluye también en este caso la FP básica que hay allí específica, con el alumnado de Agraria, y luego también, que fue ya casi de los programas, pues bueno, casi ya encarando la recta final, esa primera feria de emprendimiento y de formación profesional de Torremolinos, del IES Playa Mar, que también, bueno, vimos un poco las dimensiones de cuando al final se une la gente, cómo se consiguen hacer grandes cosas. Y algo que hemos estado posponiendo durante todo el año, que fue hablar con Bea Ovago, del proyecto Entre Iguales, en este caso un proyecto intercentros, que no está hecho como un proyecto de innovación, sino que siguen trabajando desde hace ya muchos años como un grupo de trabajo, siguen apostando, ¿no?, por ese trabajo de la igualdad y la coeducación en los centros educativos, sobre todo en esos centros en los que está la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Y ese programa se nos hizo corto, aunque fue largo, se nos hizo corto. Muy corto. Yo creo que hemos querido traer FP Visible ese trabajo transversal que hay que hacer de valores, y a través de la igualdad con diferentes programas hemos querido que se conozca que también en la etapa educativa de formación profesional y de manera conjunta con otras etapas educativas hay que impulsar este tipo de conocimientos, de experiencias que hacen que el alumnado tenga ese espíritu crítico, que también se relaciona con ese emprendimiento social, que es ese trabajo por alcanzar ese objetivo de desarrollo sostenible, entre ellos el de la igualdad, el de la no discriminación,
que hace falta que se siga trabajando, a pesar de que creamos que hemos avanzado mucho. A veces se dan pasos atrás, ahora estamos en fase de eso, y por eso no hay que dejar de seguir impulsando este tipo de proyectos tan esenciales, tan importantes. Y quisimos tener a esas dos representaciones que han sido para mí súper interesantes a nivel emocional y a nivel profesional, una inspiración. Luego también conocimos lo que es la red de centros de excelencia, que en este caso estuvimos con Luis García de Don Iván en Navarra, y en este caso desde el IES Fernando III de Esmarto, con Miguel Jaén, en el que, bueno, yo descubrí realmente, porque yo pensaba en un primer momento que los centros de excelencia solamente eran los centros integrados, y ahí me di cuenta que el IES Fernando III de Esmarto era un instituto de enseñanza secundaria con una trayectoria bastante grande y que ha sido nombrado como un centro de excelencia. Entonces, y vimos todas las posibilidades y lo que viene, ¿no?, para esos centros. Los centros de excelencia, no sé si lo recuerdan, es una figura que nace de la mano de la nueva ley de formación profesional y que quiere crear una red de trabajo colaborativo con centros que destacan por su trabajo en los últimos años, relacionando metodología activa, incluyendo un montón de proyectos de innovación y en los que se aglutinan un montón de ofertas formativas relacionadas con la formación profesional, pero bien, como decía Alberto, en un principio como es algo tan novedoso que se acaba de crear. De hecho, han arrancado este último trimestre y el año que viene va a ser en realidad el primer año en el que se va a ir desarrollando este proyecto. Pues todos pensábamos que tendrían que haber sido centros integrados de formación profesional, ¿no? Y quisimos traer ese ejemplo que era un centro de secundaria en el que se imparte formación profesional y que había sido seleccionado como centro de excelencia, como centro de referencia para el resto de centros de formación profesional. Un impulsor de la formación profesional, sobre todo de la innovación, del emprendimiento, de la inclusión, de introducir nuevas metodologías y nuevas tecnologías dentro de nuestra formación profesional. Al final también, bueno, uno de esos centros de excelencia, en Don Iván, también descubrimos un proyecto que fue uno de los últimos, sobre todo súper interesante, cómo han recuperado, o de alguna manera han querido llevar a la actualidad un centro educativo, una profesión como que se está ya desapareciendo con esa creación de embarcaciones tradicionales de aquella zona, de la zona de Navarra, País Vasco, y cómo también pusieron en valor estos compañeros la participación de las alumnas en estos ciclos formativos, que cada vez está yendo a más. También eso es algo destacable. A mí de esa entrevista en particular yo destacaría algo que quizá es algo muy particular mío, ¿no? Esa valentía por parte de nuestros compañeros, nosotros, porque eran dos compañeros, ¿no? Nuestros compañeros que lo que han, a pesar de nunca haber afrontado yo el reto que le proponían a los estudiantes, quisieron trabajarlo de su mano, quisieron no solo desarrollar, ser guías y un proyecto educativo, o sea, desarrollar un proyecto educativo y ser guías de nuestros estudiantes, sino también aprender ellos a la vez que estaban aprendiendo los estudiantes. Me parece algo súper destacable, esa humildad con la que han trabajado. Reconocer que obviamente, aunque seamos docentes, no podemos saber todo, pero estamos dispuestos a impulsar y apoyar ese crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Para mí, excelente esa conducta. Por mucho que hayan aprendido haciendo la barca, para mí el mayor aprendizaje que creo que se van a llevar esos estudiantes es el ejemplo de reconocerse. Bueno, no lo sé, pero aquí estoy, voy a aprender y voy a aprender de tu mano, porque eso es lo que nos va a pasar cada día y yo creo que es brutal. Por lo menos esa fue mi conclusión de esa entrevista, a pesar de que obviamente el proyecto es increíble y bastante llamativo, ¿no? Pero esa es la base que yo me llevo. Aunque es verdad que en estos programas, ¿no?, en los que hemos visibilizado el trabajo de nuestros compañeros y compañeras, el alumnado también ha tenido un papel muy importante, porque siempre en el Cosas que Pasan, en la sección de Cosas que Pasan, quien participaba era el alumnado que de manera directa había estado trabajando en estos proyectos. Por tanto, aunque no hayan estado en la entrevista, pero sí que han estado de alguna parte de nuestro programa. Pero luego también hemos tenido también otros programas dedicados exclusivamente al alumnado. En este caso fue de los primeros programas cuando comenzamos con Marc Luque, en este caso un programa encaminado hacia la innovación y la empleabilidad, y como aquí doña Patricia Santos ha
contribuido en, bueno, por no decir al 100%, 99,9999, de que Mar, por ejemplo, actualmente se encuentre donde está. Yo tengo que decir que son programas en los que me salta la lagrimilla y bueno, como no se nos veía, pues no se notaba, ¿no? Pero son programas en los que tengo un vínculo personal muy fuerte, porque es verdad que hemos podido contar con la experiencia de estudiantes como por ejemplo Mar, que ha tenido la oportunidad, gracias a este proyecto FP Visible, FP de Calidad, de hacer unas prácticas formativas con un gran profesional reconocido por múltiples premios, entre ellos Goya, que es Nacho Díaz, y Nacho le dio la oportunidad de hacer esas prácticas en su taller, y eso lo que le ha supuesto es directamente quedarse trabajando con uno de los más grandes y haciendo grandes producciones que luego vemos en nuestros cines. Una chica que apenas tiene 20 y pocos años y que ha elegido una profesión vocacional excelente y que ha conseguido pues hacerse un hueco tan joven en una profesión tan bonita como pues las producciones audiovisuales, los efectos especiales. Gracias a este proyecto se me ponen los pelillos de punta, porque es cierto que es bastante, da sentido a todo este cansancio acumulado que llevamos. Sí. Que no se nos nota en la cara hoy. Que no se nos nota un poco, pero es brutal el cansancio ese esfuerzo que llevamos haciendo estos últimos 3 años, especialmente más este último curso. Cuando te entras ganas de abandonar, te das cuenta que bueno, pues está Mar, está Paula, está Pilar, está Marta, está Elena, todos esos chicos y chicas que pasan por nuestras aulas, que están teniendo experiencias vitales que nos hubiera gustado nosotros, ¿verdad, Alberto? Totalmente. En este caso también, bueno, destacar con la entrevista que le hicimos a Virginia Domínguez, que luego en Cosas que Pasan estará hoy también en el programa, porque, bueno, si os das cuenta, estamos en un lugar, ¿no? En este caso estamos en Madrid, cerrando el proyecto de este año, FP Visible, FP de Calidad, con visitas técnicas dentro del proyecto, con alumnado también para que sea partícipe de todo esto, más allá de lo que ya pudimos vivir, que luego también hablaremos de esa segunda jornada de FP Visible, FP de Calidad en Málaga, ¿no? Que muchos de los profesionales que hemos estado visitando también estuvieron en esa jornada. Virginia nos contó un poco su trayectoria dentro de la formación profesional y también cómo ha ido mejorando, ¿no? Desde comenzar a trabajar y darse cuenta que le hace falta una formación, comenzar con un grado medio, continuar con un grado superior, ver ese crecimiento personal en esa entrevista también es, bueno, para mí es destacable, y sobre todo cuando la conoces a nivel personal, tú más que yo, pero yo los ratos que he podido compartir con ella, es una chica increíble. Virginia es un ejemplo de muchas circunstancias también que ocurren, muchas vivencias que pasan en formación profesional. Virginia es una chica que deja de estudiar muy joven, entra a trabajar y luego las diferentes crisis económicas hacen que se tenga que plantear pues reciclarse, sacarse titulaciones, y aparece la formación profesional con muchas ganas, con mucha energía, con una actitud proactiva, con mucho conocimiento que tenía que ordenar y bueno, eso le hizo además engancharse desde ese grado medio, luego estudiar el grado superior, estar ahora pensando en proyectos futuros dentro del marco del proyecto que estamos haciendo y estar acompañándonos en Madrid, como estamos grabando hoy. En Madrid para poder seguir formándose, planteando qué prácticas puede hacer, qué experiencias van a complementar ese currículum. Es un aprendizaje a lo largo de la vida, es un ejemplo de superación y de aprendizaje a lo largo de la vida. También ese aprendizaje, ¿no? Con Pilar, con Marta y con Elena, contándonos su experiencia de Erasmus en Italia, que también pudiste tener la oportunidad de visitarlas, ¿no? Durante su formación en centros de trabajo, y como también realmente, ya no tanto, efectivamente, ¿no? El estar en una empresa en Italia con caracterizadores y demás, sino ya luego a nivel personal lo que supuso esa experiencia de Erasmus, que yo creo que a todo el mundo realmente le cambia un poco la vida. Yo creo que Erasmus es el gran desconocido para la formación profesional. A pesar de que cada vez está más extendido, la gente que no está vinculada a la formación profesional no lo asocia el Erasmus a la etapa de los grados universitarios. Entonces, ese programa en particular espero que haya servido para que mucha gente sepa que, al contrario, en formación profesional hay muchísimas oportunidades Erasmus, muchísimas oportunidades de movilidad, no solo dentro del ámbito europeo, sino también
en el ámbito mundial, además de ofrecernos oportunidades para desarrollar proyectos de colaboración, de innovación. Erasmus en formación profesional es una gran oportunidad, lo tenemos, y cada vez en más centros educativos. Y como bien nos contaron ellas tres, cambia vidas, permite el desarrollo personal y profesional del alumnado que tiene esa experiencia, ¿no? Y impulsa su currículum y sus posibilidades de empleo. Luego Paula Gómez, que es una repetidora dentro de nuestros programas. El año pasado en una versión más cortita, este año tuvimos la oportunidad de hablar más largo y tendido con ella, como también participando dentro del proyecto FP Visible, luego también colaborando ya de manera directa como profesional dentro de las jornadas, tanto en la primera jornada de FP Visible como en la segunda. Bueno, es que escuchar a Paula siempre es un lujo. Yo creo que Paula fue nuestro estandarte, en lo que dio sentido a seguir el proyecto, ¿no? Fue la primera persona que dentro del proyecto pues consiguió coger ese impulso, hacer esas prácticas con David Martí en Barcelona y bueno, y luego trabajar en grandes producciones, 23 años, una chica súper madura que sigue trabajando y formándose, una creatividad brutal. Ahora Secaderos, hay una película que podéis ver en el cine, ha sido parte de ella, y en breve La Sociedad de la Nieve de Bayona. Yo creo que es un ejemplo y de hecho ella sigue formando parte de nuestro proyecto, como bien has dicho Alberto, forma parte ya desde el otro lado como profesional para poder seguir ayudando, porque yo creo que esto también es muy importante. Yo creo que el proyecto FP Visible va de eso, va de redes, va de colaboración, va de darnos cuenta que juntos siempre somos mejor, de compartir, de que los seres humanos tenemos que crear esas redes, son lo que hacen, y a nivel profesional también, ¿no? Y Paula es un punto importante de anclaje de esta red. Luego también conocimos a Marina Gutiérrez, una chica que estudió comunicación, mediación comunicativa, y como después de acabar la formación está ya cada una estudiando su carrera universitaria, continúa con ese proyecto que nació en su centro, en Rédate, de alguna manera haciendo accesible al máximo posible pues vídeos, canciones, el lenguaje de signos. Entonces, bueno, ver cómo un proyecto que nació en un centro educativo, una vez finalizada su formación, continúa de manera altruista 100%, sin ninguna pretensión y sobre todo al final ayudando a los demás, eso también fue... Ese proyecto fue increíble, y yo creo que también es un ejemplo de algo que ocurre en formación profesional. Hay personas que piensan que si cogen el itinerario de formación profesional pues solo tienen esa opción, pero también yo creo que no es la opción no se acaba en formación profesional. Si uno tiene inquietudes, quiere seguir formándose a nivel académico, puede seguir pues en la universidad y complementando esos conocimientos, esos estudios, esas competencias, dependiendo del objetivo que se haya puesto. Y ella es un ejemplo también, y como tú bien dices, el hecho de haber impulsado un proyecto en el ámbito social tan potente, que le haya impactado tanto ese paso por la formación profesional, le haya condicionado a nivel personal y que haya hecho que esas chicas tan maravillosas sigan impulsando un proyecto sin nota, Alberto. Ya, completamente. No es a cambio de nota, no es a cambio de nada, es simplemente a cambio de sentirse bien por ayudar a los demás. Luego, Yo soy Pablo, ese documental que tuvimos la posibilidad de ver un poquito en la segunda jornada de FP Visible, luego hablamos con su director y de alguna manera conocimos, ¿no?, cómo todo el equipo técnico del documental era alumnado de imagen y sonido, de formación profesional, de un instituto público, como un equipo muy joven, eso es muy destacable, y la repercusión que está teniendo ese documental, cómo está teniendo el apoyo de la Fundación Josep Carreras, por ejemplo, con ese proyecto, y sobre todo ver la cara, ellas no lo pudieron ver, ¿no?, en el programa, pero la cara de ilusión contándonos la experiencia, ¿no?, de poder formar parte de ese proyecto. Yo cuando los escuchaba me acordaba hay algo que se escucha mucho, que hay que ver esta generación, no hace nada, solo está en redes, tontea, no, parece como muy catastrófico, ¿no? Y de repente te encuentras con un grupo de casi 40 estudiantes que de manera altruista se preocupan por una situación social, una enfermedad, la necesidad de investigación, de cambiar el mundo.
y con sus propios medios, poniendo su tiempo, comprando sus propios materiales, impulsan un proyecto para visibilizar y apoyar esa investigación. Y se me ponen los pelos de punta otra vez porque pienso, es nuestro futuro, son jóvenes comprometidos y comprometidas y que encima son capaces de trabajar en equipo, de poner al servicio de ese proyecto todo su potencial, su talento, y efectivamente surgen de formación profesional. Y yo, que soy muy convencida, que me da rabia cuando escucho a estos estudiantes no valen, vamos para formación profesional, veo este tipo de proyectos y digo, no valen. ¿En serio no valen? No, de hecho valen demasiado para estudiar. Y lo que pasa es que no, el sistema es el que no vale, ¿no? Que no le está ofreciendo esa posibilidad. Son súper talentosos, son excepcionales y había que darle ese pequeño impulso, ese granito de arena al impulso que le dimos. Luego no hemos dejado de lado pues ni la actualidad ni las novedades, ¿no?, que teníamos de formación profesional todas las semanas en esa sección, y aparte dedicarle programas especiales a las pruebas de obtención del título y lo que implica también, ¿no?, con el poderte presentar y posteriormente pues ir superando módulos profesionales para poder finalmente tener una titulación oficial. También recientemente la escolarización, ¿vale?, la tan importante, y que muchas veces hacen un caos, ¿no?, con tantas fechas, con tantas diferentes ofertas, turnos. Fue un programa que hacía falta libreta y boli. Sí. Eso sí es verdad, pero muy clarificador para personas que se planteen actualmente la formación profesional. Si os lo habéis perdido, sabéis que en el canal de iVoox podéis revisarlo y ver si hay alguna oportunidad, algún plazo extraordinario. Y luego, a ver, la dual está súper presente, con Manolo al principio como dinamizado de la dual, sobre todo porque no es que ya sea el futuro, es que es el presente. Es un presente que todavía no terminamos de digerir, y yo creo que ahora mismo, con todos los devenires políticos, la situación que tenemos actualmente, nos hace pues pensar, a ver, ¿se van a acabar desarrollando esas normativas que necesitamos? Que sí, que no. Yo creo que a la vuelta le vamos a tener que volver a dedicar unos pequeños espacios, por lo menos, para poder clarificar qué es lo que ocurre, pero también cuando sepamos, ¿no?, un poquito. Ahora mismo me estoy enterando que va a haber vuelta, estoy temblando ya. O esperemos que haya vuelta, yo no sé lo que piensan nuestros oyentes, nuestras oyentes. Así que al final, es verdad, con Manolo como dinamizado de la dual estuvimos hablando, pero en la dual ha estado presente a lo largo de todo el año, en muchísimos programas, sobre todo porque también hemos tenido alumnado, en este caso no como entrevistas, sino en cosas que pasan, pues, en el caso de mi centro, que han participado de manera directa en la dual, nos han contado su experiencia de cómo ha sido esa formación en dual, tanto con Noelia, luego también estuvo Mari Carmen en emergencia sanitaria, Nico, Fran, Évoli, una alumna que bueno, ha ido evolucionando, donde se quedó haciendo donde hizo la formación en centros de trabajo, actualmente después de 7 años sigue trabajando. Entonces al final sí, se ha ido mezclando, ¿no?, con la empleabilidad, sí, con el desarrollo de itinerarios dentro de la formación profesional, con la con la cualificación que supone, ¿no?, con la relación con la empresa, cómo mejora la innovación, la cualificación, etcétera. Yo creo que la formación profesional, efectivamente, como decíamos, no era un amodio, pero que tenemos que seguir trabajando en ello, sí, porque es verdad que ofrece muchas oportunidades y que en algunos ciclos, algunas familias profesionales es esencial. Es cierto que en otras habría que repensar el modelo, pero es verdad que hay algunos que es completamente necesario desarrollar este tipo de propuestas, esta nueva formación profesional desde ese perfil, como hablábamos antes, de colaboración. Y por eso nosotros también quisimos tener instituciones y administración que se dedica a esto, y también empresas y fundaciones que impulsan nuestra formación profesional. Pues desde CaixaBank Dualiza, con Eva Aguado al principio de la temporada, y luego casi cerrando, en este caso con Paula San Luis, en este caso la directora de CaixaBank Dualiza, hablando también de ese observatorio de la formación profesional, ¿vale? Que al final es un poco, va en la línea, por eso decíamos que hemos estado hablando a lo largo de Dual a lo largo de todo el año. Y luego, pues con Ignacio de Benito, con la Fundación Bestelman, y Somos FP Dual, que va en la línea directa de ese nuevo modelo formativo que vamos a tener, que es verdad que en algunos centros ya estamos desde hace unos años, como vamos a decir, aprendiendo, y a otros centros les va a costar más trabajo el hecho, porque no es fácil
reconvertir una enseñanza de formación profesional convencional, ¿no?, presencial, a convertirla en dual, no es fácil, sobre todo de cara a los programas formativos, a cómo combinar la alternancia en la empresa y la alternancia en el centro, qué módulos se ponen en alternancia y cuáles no, es decir, no es fácil. No es fácil, y lo único es verdad que tenemos esa figura de los dinamizadores de la dual, y luego también la posibilidad de hablar con otros compañeros, de compartir experiencias. Compartir y crear redes como la que ha creado FP Empresa, que pudimos hablar con Luis García, su presidente, y nos contó un poco cómo surgió esa asociación y cómo está impulsando pues tanto esa formación profesional dual como la generación de redes entre los diferentes centros formativos en los que se imparte formación profesional en España, para potenciar que a través de ese trabajo colaborativo se hagan ofertas relacionadas con innovación como, y te ate el lazo, como la que se está haciendo en Canarias, que a mí me toca muy de cerca y me parece increíble el trabajo que se está impulsando desde la Consejería de Educación de Canarias en formación profesional, y que nos pudo contar un poco de la mano de Félix Pérez, que es el encargado de la innovación en la Comunidad Canaria. Sí. Y luego también, bueno, nos dejamos de lado también la formación del profesorado con Pepe, con Leónida Arjona, que bueno, estoy hablando de la formación del profesorado de manera general, y luego también eso nos llevó a visibilizar también diferentes jornadas, eventos educativos en los que hemos estado presentes este año juntos por separado. En este caso la JIPA, la Jornada de Innovación Pedagógica de Antequera, la EduJornada, las charlas educativas con Ingrid, que estuvimos hablando, aparte del evento en sí y todos los compañeros que formaron parte del evento, también de cómo surgió esta idea y cómo fue fraguándose poco a poco, ¿no?, junto con Ingrid Mosquera, y también muy importante ese Congreso Internacional de Formación Profesional, en el que tuviste tú la posibilidad de asistir, y ya no solamente de asistir, sino de participar de manera directa en el Congreso Internacional, que dedicamos un programa bastante intenso en el que pudimos ver todo lo que se llevó a cabo allí, y de manera paralela estaba yo en la jornada provincial, en este caso autonómica, de Extremadura de Formación Profesional, que era un poco dividido, tú en Madrid, yo en Extremadura. Bueno, yo es verdad que creo que ha sido uno de los grandes eventos a los que he podido acudir este curso escolar, sobre todo por la visión tan completa de la formación profesional que pudimos conocer, pues de la mano de todos los agentes implicados, hacer un repaso de esa nueva ley, de esa nueva formación profesional, entender que no es una cosa temporal, que es un camino que estamos recorriendo, que cada vez nos vamos acercando a un modelo que es el modelo europeo, el modelo que pretende pues mejorar la cualificación de nuestro alumnado y mejorar su empleabilidad. Así que los ciudadanos y las ciudadanas tengan posibilidades de aprender a lo largo de la vida, y eso pues quedó bastante claro con las intervenciones del comisario europeo y de todas las personas que forman parte de los diferentes estamentos que han participado en la elaboración de la ley, desde agentes sociales, del Consejo de la Juventud, de los diferentes sindicatos, de las asociaciones empresariales y como digo, de lo que es la Unión Europea. Yo creo que eso nos dio una tranquilidad, o yo por lo menos es lo que me llevo de ahí, porque en muchas ocasiones nos preocupa como docentes que haya muchos cambios, y en realidad efectivamente va a haber cambios. Yo creo que hay algo que, y esto me voy a salir un poco de este resumen, ¿no?, que es una conclusión. ¿Por qué criticamos tanto que haya cambio de leyes? Yo cuando estaba estudiando la carrera jurista, una de las cosas que más criticamos desde el punto de vista jurista es que la ley va como muy atrás, no se adecua a la realidad social, y la ley es un instrumento para gestionar la sociedad, ¿no? Entonces el hecho de que vaya más atrás hace que a veces se den distorsiones o que no haya adecuación de la circunstancia a la ley. Entonces se echa en falta esos cambios. En cambio, cuando hablamos en educación, la mayor crítica que se hace es que hay muchas leyes educativas, es que cambian. Claro, es que la sociedad cambia, y cuando la sociedad cambia, las leyes deben cambiar. Los cambios legislativos no son malos. Normalmente los cambios legislativos vienen a reforzar la adecuación de la ley a la sociedad. La capacidad de adaptarse debemos desarrollarla, es esencial, siempre lo ha sido, ahora más.
Sí es cierto que habría que repensar si es necesario que esas normas tuvieran una base sólida, vinculada al aspecto técnico, psicopedagógico, y que esa modificación estuviera vinculada a eso y no a aspectos políticos. Pero esos cambios se van a dar y se vieron en el Congreso. Y luego, eso que hemos estado hablando al principio, ¿no?, de esa transversalidad que hemos estado trabajando a lo largo de todo el año también, tuvimos la posibilidad de, contactamos con Nando López, compañero nuestro de Lengua y Literatura, pero actualmente un escritor de éxito, dramaturgo, con varios premios, que además lo tuvimos presentando su último libro, Los Elegidos, en un día muy especial, como era el Día Internacional de la Lucha contra la LGTBI-fobia, y creo que también fue un programa muy especial, sobre todo porque se puso de manifiesto muchos de los aspectos que, por desgracia, con los cambios políticos que está habiendo en este país, estamos retrocediendo a pasos agigantados, y no hay que irse más lejos como lo que actualmente hay en Madrid, plena Gran Vía, ese pedazo de lona, en la que los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo de todo este tiempo, pues algunos partidos políticos de color verde quieren de alguna manera que desaparezcan. Entonces, creo que algo estamos haciendo mal como sociedad para llegar a este punto. Además, que es la Semana del Orgullo. Totalmente. Y hay que seguir reivindicando la igualdad. Hoy precisamente, el Día del Orgullo LGTBI, día 28 de junio, y tenemos que seguir, no luchando por algo, sino por algo que todo el mundo tiene que tener, simplemente por el hecho de ser humano. Por ser un ser humano, no tenemos que estar luchando por nada. Efectivamente, yo creo que hay algo que por lo que tenemos que seguir trabajando desde la educación, desde las aulas, para poder ofrecer oportunidades a aquellas personas que no la tengan por el lugar donde han nacido, por el entorno, porque eso no lo podemos elegir, y que se sientan libres en sus emociones, en sus sentimientos, en su identidad, y que eso no les condicione como profesionales o a nivel social, puesto que no puede afectar el hecho de que te guste un chico, una chica, o que quiera o te sientas chico, chica. Eso no puede condicionarnos en la sociedad en la que estamos. Eso debería de estar ya superado. No lo está, y por tanto tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir visibilizando, tenemos que seguir educando en la diversidad, porque el ser humano es diverso, aunque algunos se quieran empeñar en que no. Yo creo que el repaso parece que ha sido un poco lo que hemos hecho este año, pero porque hemos dedicado unos minutos solamente, pero ha sido intenso, Patri, pero intenso. Muy intenso, no solo por los programas de radio, este programa de radio tiene el nombre de nuestro proyecto, el proyecto FP Visible, FP de Calidad, que es un proyecto colaborativo en el que hay más compañeros y compañeras que no han estado en este programa de radio. Todas las acciones que han supuesto, y a mí, ¿sabes lo que más me cansa, Alberto? La burocracia y el papeleo, que es lo que nos queda en estos días, antes de irnos de vacaciones, poder cerrar con toda la burocracia, papeleo, gestión económica, que también es necesario, obligatorio, y que hace posible que se hagan todas estas cosas, que puedan venir Mar, Paula y todas estas personas a poder hablar sobre esta formación profesional y esta experiencia. Como decía, ¿no?, ese equipo también, que dentro de esa segunda jornada de FP Visible, que también estuvieron presentes, por ejemplo, Lupe, que hemos estado visitándola aquí en Madrid, una persona también muy importante dentro del equipo ha sido Lidia, que también ha hecho posible, ¿no?, Lidia Martín, y Lidia Martín como coordinadora, y todo el CEP de Marbella Coín, que ha impulsado el proyecto, sobre todo el área de formación, para poder ofrecer oportunidades de formación sobre innovación en nuestras familias profesionales, y han gestionado excelentemente esas posibilidades para que el alumnado y el profesorado y la empresa tuvieran espacios de coworking, pudieran desarrollar esos proyectos duales y se formaran en lo más último. Así que y sobre todo, Patri, que se formaran en las últimas tendencias, y algo yo creo que es rompedor y diferente es que se han estado formando alumnado y profesorado en el mismo aula, mano a mano. Efectivamente. Y ya digo que
CEP de Marbella Coin, que es parte del proyecto, que es un ente, entonces es un elemento, pero está representado por su coordinadora, por Lidia Martín, pieza esencial de este proyecto FP Visible, FP de calidad, que hizo posible esas jornadas que todavía están en la memoria, que todavía el alumnado recuerda. Y nada, que no fueron cansadas ni nada, ¿eh? No, nada. 2 días que cada vez nos vamos creciendo. Nosotros vamos de programas de 20 minutos a programas de 1 hora, ¿no? Hora y media. Y de jornada a jornadas con ese, y no sabemos dónde acabaremos. Bueno, yo creo que el repaso creo que ha quedado bastante guay, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo durante estos 34 programas, ya 35 cierres de esta temporada. Así que vamos a dejar ahora, como decíamos, con la entrevista a Mar García Mendoza, y vaya a descubrir lo interesante que es el proyecto ICES Vivex, y sobre todo las posibilidades que da al alumnado para seguir creciendo a nivel personal y a nivel profesional. Yo les recomiendo que cojan lápiz y papel. Os dejamos con la entrevista. Mar García Mendoza es subdirectora de ICES y coordinadora del proyecto ICES Vives. Tiene como lema la formación siempre al servicio de las personas. Está comprometida con la comunicación, la responsabilidad social y la transparencia en la gestión pública. Fiel a los medios y a las redes, siempre al día y abierta a cambios. Ella es economista por la UCM, máster en marketing en la UCLA, California, y PSC de comunicación en IE Business School. Hoy nos acompaña para hablar del programa de formación ICES Vives para la internalización, y tiene como objetivo la internalización del talento joven y apoyo de las empresas en su salida al mercado exterior. Buenas tardes, Mar. Gracias por encontrar un hueco en esa agenda tan apretada que sabemos que tienes. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo surge el proyecto ICES Vives y qué finalidad tiene? Buenas tardes, Patricia, Alberto, encantada de estar con vosotros en Radio Alfaguara. Para mí es un placer disponer de este tiempo para dirigirme a vuestros oyentes. Pues comentaros que el proyecto ICES Vives surge hace unos años cuando uno de nuestros consejeros económico-comerciales se da cuenta de que en Francia hay un proyecto que se llama VIE, que lleva 20 años funcionando, y que prácticamente todos los jóvenes y todas las empresas francesas que de alguna manera están en procesos de internacionalización utilizan a Business France, que es el homólogo de ICES en Francia, para captar ese talento, ¿no? Para conseguir ese talento, en este caso sería el francés, saliendo fuera a las empresas francesas internacionalizadas. Este consejero recoge este proyecto, y la verdad es que no se llega a materializar hasta que los fondos PRTR, los fondos UN Next Generation europeos, contemplan dentro del plan del gobierno a este proyecto con una dotación presupuestaria de 60 millones. Como todo proyecto, en el momento de arrancar necesita una inversión, una apuesta importante. Y este es el motivo por el que haya tardado un poco de tiempo en ponerse en marcha desde que en ICES quisieron arrancar lo que en España llamamos proyecto ICES Vives. Y bueno, Mar, ¿qué oportunidades va a ofrecer el proyecto a las personas hacia las que va dirigido principalmente? Pues este proyecto cumple un doble objetivo. Por un lado, apoyar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización. En diferentes encuestas realizadas por ICES se había puesto de manifiesto por parte de las empresas la necesidad de talento externo que se involucrara, ¿no? en sus procesos de gestión y de internacionalización.
y de alguna manera pues tenían que recurrir a talento local que pues no siempre se involucra de la misma manera que se va a involucrar una persona española, ¿no? Cuando está fuera trabajando para una empresa española. Entonces, por un lado, viene a apoyar en ese sentido a las empresas españolas en los procesos de internacionalización. ICEX ya cuenta con un programa que lleva 47 años en marcha, que es el de los becarios de ICEX. No sé si habréis oído hablar, pero desde hace 47 años, alrededor de 300 jóvenes interesados en mercados internacionales, es decir, interesados en esa disciplina, en la disciplina de la internacionalización de los mercados internacionales, tienen la oportunidad de convertirse en becarios de ICEX y pasar pues, por un proceso de máster en internacionalización, experiencia en una oficina comercial española en el exterior, más experiencia de un año en una empresa. ICEX Vives viene a cubrir pues un gap que había ahí y es el de aquellos jóvenes de cualquier otra, o sea, que sean de cualquier otra disciplina no necesariamente vinculada al comercio o a las relaciones internacionales. Por ejemplo, un joven que haya terminado un grado de formación profesional en hostelería va a poder tener la oportunidad de realizar una práctica en un hotel de una cadena española en cocina o en recepción. De la misma manera, un joven que haya finalizado ingeniería mecánica o ingeniería de telecomunicaciones va a poder realizar una práctica en cualquier empresa española de ingeniería en el exterior. O no sé, infinidad de... Un joven que haya terminado sus estudios de magisterio va a poder realizar una práctica en un colegio español internacionalizado. Esto es un poco uno de los principales objetivos, ¿no? Ayudar a cubrir esas necesidades que puedan tener las empresas españolas instaladas en el exterior o en proceso de internacionalización cuando necesitan perfiles diferentes a los que se cubrían con becarios ICEX. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, no menos importante, igual de relevante o más incluso, apoyar a esos jóvenes españoles a mejorar de alguna manera su currículum vitae y ponerles, situarles en una mejor posición en el mercado laboral. Sin duda, pues va a ser una experiencia muy relevante para cualquier joven, haya terminado la universidad o haya terminado formación profesional, poder tener esta oportunidad, ¿no? De tener una experiencia de un año en una empresa internacionalizada, en el ámbito, en el área en el que él ha terminado, finalizado sus estudios. Luego, es una doble oportunidad, digamos, ¿no? Cumplir este doble objetivo. Has hablado de jóvenes que han terminado formación profesional y también de jóvenes que han terminado en los grados universitarios. ¿Cuáles son los requisitos de acceso para entrar en este programa? Pues son sencillos. Hay dos tipos de requisitos, uno para los jóvenes y otros para las empresas que van a colaborar en el proyecto. Los jóvenes tienen que ser jóvenes entre 18 y 30 años, tienen que haber acreditado, es decir, tienen que haber finalizado sus estudios y estos estudios tienen que ser o bien estudios universitarios o bien estudios de formación profesional, grado medio o superior. Y luego tienen que cumplir un tercer requisito, que es que o bien son españoles o bien son ciudadanos de la UE residentes en España en los últimos 6 meses. Es decir, es un proyecto que, bueno, pues como os comenté antes, se nutre de fondos europeos que al final son los que van a financiar estas becas a los jóvenes y va dirigido principalmente a jóvenes españoles o bien ciudadanos de la UE residentes en España. Estos son los requisitos que tienen que cumplir los jóvenes. El resto forma parte del propio proceso de selección de la empresa. Es decir, después es la empresa quien decidirá el tipo de perfil de joven que busca. Si es un joven ingeniero agrónomo, si es un joven de formación profesional de diseño gráfico o si es un joven pues como os comentaba, de formación profesional de hospitality, de hostelería, o si prefiere que tenga un nivel C1 o B3 o
de inglés, francés o no necesita ningún idioma porque la práctica es en Perú. Es decir, nosotros hemos marcado esos requisitos mínimos. Luego, por supuesto, pues tienen que estar al corriente de obligaciones tributarias, no pueden tener antecedentes penales, en fin, cosas, ¿no?, como que se solicitan en todo tipo de subvención. Pero nuestros requisitos son esos tres, entre 18 y 30 años, universitarios o jóvenes de FP y españoles o ciudadanos de la UE residentes en España. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las empresas? Pues también son muy sencillos, porque tienen que ser empresas legalmente constituidas en España, que tengan un plan de internacionalización, si no están internacionalizadas. Si están internacionalizadas no van a tener que justificar nada, porque ya el hecho de que tengan filiales en exterior es la propia justificación. Y luego tienen que elaborar una práctica formativa para el joven y tienen que disponer en destino de un espacio donde el joven realice la práctica y un tutor en destino. Y si tienen una filial fuera, perfecto, porque probablemente el joven realizará la práctica donde esté situada esa filial con los tutores de esa propia filial, pero si se trata de una pequeña o mediana empresa y no dispone de ese espacio fuera, porque no tiene una filial fuera, sino que está empezando a abrir mercado, pues le ayudaremos a buscar una entidad anfitriona, que podrá ser pues desde un agente, un distribuidor, en algunos casos las propias cámaras de comercio, que esto ha funcionado muy bien en Francia. Las cámaras de comercio francesas se han convertido en centros, o sea, una de sus principales funciones es la de recibir a esos jóvenes franceses, jóvenes BIE, y hacen ellos la propia labor de tutorización, ¿no?, para ellos, a cambio de un pequeño coste que debe cubrir la empresa. Ese sería de los pocos costes que las empresas tendrían, ¿no?, en ese caso que facilitar, porque es gratuito tanto para las empresas como para el joven. Con este presupuesto de 60 millones están previstas 2.000 prácticas formativas y digamos que hemos calculado una media de una dotación económica media de 30.000 euros por joven, que por 2.000 prácticas, que es lo que tenemos previsto financiar, pues sumarían esos 60 millones de euros de presupuesto. Estas dotaciones van dirigidas a los jóvenes. No es la empresa quien recibe la subvención, sino que es el joven quien la recibe. Y con esos costes, con esta dotación, con este importe, que depende del lugar de destino en el que el joven esté, pues tiene que cubrir tanto los costes de desplazamiento de avión, ida y vuelta, o tren, lo que sea, más alojamiento, manutención, costes de visado, gestión de visado, y aparte nosotros también tenemos una cobertura sanitaria privada y de viaje que le cubre todo el periodo que va aparte de esa dotación y le cubre todo el periodo de la práctica formativa. Y Mar, en este caso, el participar dentro de ICES Vive, ¿es compatible con el hecho de estar también disfrutando o poder participar o tener la otra ayuda, otras becas, o en realidad es excluyente? A ver, en el momento en el que el joven está realizando la práctica y tiene esta beca, no, o sea, es incompatible con el ejercicio de cualquier otra trabajo remunerado, etcétera. O sea, el joven va a ser dado de alta por ICEX, es una práctica, digamos, parecido a lo que podría ser una práctica laboral, pero no lo es una práctica formativa, pero el joven está sujeto a IRPF y está sujeto a Seguridad Social, y digamos que todo ese trabajo administrativo, todo ese proceso administrativo de vinculación se produce entre el joven e ICEX. Entonces, en ese momento, el joven no puede estar dado de alta ni en Seguridad Social ni en ningún... Y los jóvenes que participen no pueden haber recibido una subvención para una finalidad igual que esta. Es decir, hay programas en comunidades autónomas de becarios de internacionalización y el propio ICEX, como os comentaba antes, lleva 47 años de edición con becarios ICEX en internacionalización. Esos jóvenes no pueden participar en el Vives. Tampoco pueden participar los becarios que han recibido ayudas de cámaras de comercio para internacionalización. Es decir, todas aquellas becas
relacionadas con la internacionalización y de jóvenes que han estado fuera de España con subvenciones de fondos, sean estatales o autonómicos, no pueden participar. Sí que puede participar un joven que haya tenido una beca para sus estudios o haya tenido un Erasmus mientras hizo la universidad o haya recibido una subvención para el pago de sus libros. Ese tipo de subvenciones sí. Las subvenciones que son incompatibles con el Vives son las subvenciones que se hayan obtenido para procesos formativos de internacionalización. Y bueno, ¿en qué lugares pueden desarrollarse estas prácticas? ¿En qué países del mundo? ¿Hay alguna limitación? ¿Está todo, podría ser en cualquier lugar del mundo? Podría decir que es casi cualquier lugar, pero no son todos los lugares. Es decir, en este proyecto juegan un papel muy importante las oficinas económico-comerciales españolas en el exterior. Estas oficinas, digamos que son como las garantes, ¿no?, del proceso de este proyecto Vives. Porque desde que aprueban las prácticas formativas, porque comprueban que existe un lugar en destino y un tutor en destino, y mientras esa comprobación no se realiza, esas prácticas no se publican en la plataforma, luego ahí ya están incorporando una garantía muy importante al proyecto. Pues además de eso también hacen un seguimiento. Es decir, una vez que el joven se ha desplazado a destino, cada 3 meses hacen un informe de seguimiento, hablan con el tutor y con el joven y comprueban que la práctica cumple todos los requisitos con los que se aprobó. Entonces, por ello, los jóvenes se van a poder desplazar a aquellos 104 países en los que tenemos oficinas económico-comerciales, pero viendo que las cosas, que el arranque ha ido muy bien, hemos ampliado también a aquellos países en los que tenemos representación diplomática. Es decir, no son solo aquellos 103 o 104 países en los que tenemos oficinas económicas y comerciales, sino también aquellos países en los que España tiene una embajada. No se podrán realizar prácticas en aquellos países en los que España no cuenta con una embajada, por el motivo que os cuento, porque de alguna manera vienen a dar garantía y seguridad al proyecto. No olvidemos pues, que son jóvenes, bueno, no tan jóvenes porque son mayores de edad, pero bueno, que hay jóvenes de 18 a 20 años. Esa ha sido un poco la clave del éxito del programa BI en Francia, y nosotros aquellas cosas que hemos visto que pueden funcionar muy bien en España las hemos recogido y estamos convencidos de que ese papel, ese rol garante que tienen las oficinas económico-comerciales en el proyecto son clave de ese éxito. Y cuando el joven va a este país extranjero, a la empresa, ¿tiene que hacerlo bajo un programa formativo, un proyecto concreto que tenga que ver con alguna línea de negocio de la empresa, o puede ser simplemente seguir trabajando en aquello que ya está desarrollando la empresa en el exterior? No es trabajo, o sea, estas prácticas no son prácticas laborales, son prácticas formativas muy ligadas al mundo laboral porque ya han terminado la carrera y, por tanto, van a estar acompañados de un tutor, viendo y colaborando, por supuesto, ¿no? Pero cuentan con una práctica formativa que ha tenido que definir la empresa. Es decir, esa práctica formativa, ese proyecto formativo tiene que estar definido, tiene que estar incluido en la plataforma con el suficiente detalle como para que tanto el joven como la oficina comercial como ICEX sepamos exactamente en qué consiste, ¿no?, esa práctica formativa. Nosotros aprobamos esa práctica y esa práctica está claro que está muy vinculada al mundo laboral porque pues, son prácticas ya in situ, ¿no? O sea, en el lugar donde se trabaja. No es una práctica formativa en un centro de formación, es una práctica formativa en el lugar de trabajo, pero se hace seguimiento de esa práctica formativa. Que en este caso yo hago el símil, ¿no?, de este proyecto con el tema del proyecto formativo y demás, con esa práctica formativa que tanto insiste Mar, como con la formación profesional dual, los centros en los que estamos impartiendo formación profesional dual, que el alumnado desde el principio está en la empresa con
ese proyecto que igualmente nos tienen que aprobar previamente, tiene que quedar muy marcado y que se hace en consonancia con la empresa, sabiendo cuál es su línea estratégica de trabajo, los intereses del propio centro educativo de cara a la formación del propio alumnado. Igualmente también se hace ese seguimiento pues trimestral, luego de manera anual, con una evaluación realmente si el proyecto se ha llevado a cabo al 100%, cómo ha sido, ¿no? Como también con todo el tema de la evaluación. Finalmente nos interesa para ver si podemos repetir con esa empresa realmente, porque a lo mejor con el proyecto que han presentado luego no se adecua muy mucho a lo que luego realmente en este caso el alumno o la alumna ha realizado en esa práctica. Por tanto, también la importancia de ahí de ese seguimiento. Por tanto, yo lo veo muy parecido. Lo único que es verdad que el incentivo que se tiene con este proyecto de esa beca que va a tener el alumnado, que muchas veces la formación profesional dual, pues por desgracia, hoy en día todavía no tenemos ese impulso por parte del sector productivo de alguna manera incentivar también al alumnado que está haciendo esas prácticas formativas. Creo que apostar desde vuestra organización en este tipo de proyectos hace que el alumnado tenga una motivación increíble y sobre todo también, como indicábamos antes, el hecho de que haya esa garantía, ¿no?, en el país donde se va, porque en muchas ocasiones el alumnado es la primera vez que va a salir de su entorno más cercano, incluso del propio país. Entonces sentir esa seguridad además de estar aprendiendo, ¿no?, y empapándose de lo que es una empresa internacional, aunque sea española, como se está expandiendo allí, pero el saber que en un momento determinado te van a poder respaldar si tienes algún problema, creo que también es clave, ¿no?, como indicabas, Mar. Sí, efectivamente. Ya están saliendo, si queréis os doy un poco cifras en el momento en el que nos encontramos. Ya están saliendo o a punto de salir los primeros 200 jóvenes, o sea, ya hay más de 100 saliendo fuera de... Y efectivamente, o sea, una de las primeras cosas que van a hacer es presentarse en las oficinas económicas y comerciales para que los consejeros económicos y los equipos de las oficinas sepan que esos jóvenes ya están ahí, que trimestralmente les van a llamar, van a contactar con ellos y además saben que van a poder acudir a la oficina siempre que necesiten algo. No solo ellos, sino también las propias empresas. Efectivamente, a ver, igual hay una pequeña diferencia con lo que sería la FP Dual en el sentido de que la FP Dual comparte centro formativo y empresa, digamos, no ese proyecto. Aquí es más cerca, está más cerca del proyecto de la empresa que del proyecto de un centro, porque el centro, ellos ya han tenido que finalizar con su centro de formación o con su universidad, digamos, ya es un paso más, ¿no? Pero sí, es eso, o sea, es una práctica bien definida, revisada, validada por ICEX, validada por la oficina comercial y con un seguimiento trimestral. Permite especializarse, ¿no?, en algún aspecto que la empresa cree que es necesario para el perfil profesional, para el futuro trabajador o trabajadora que necesita, ¿no? Efectivamente. Pues ahora mismo, por ejemplo, han salido jóvenes ya a países como Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, a realizar sus prácticas formativas ya en campo de trabajo, es decir, en la construcción de un puente o en la construcción de otros casos tenemos, ¿no?, en una plataforma petrolífera. O sea, ahí ya estamos hablando de visualizar, de ver cómo se trabaja ya in situ y cómo poner en práctica, nunca mejor dicho, los conocimientos que tú has adquirido, sean pues eso, en una plataforma, o sea, un joven que ha terminado FP de mecánica y va a ver en Suecia pues cómo están funcionando las nuevas bujías del nuevo motor del automóvil tal. O sea, me estoy inventando ejemplos, ¿no? Pero me refiero para que se visualice el tipo de práctica del que se trata, o sea, muy vinculado ya al mundo laboral. No me sé exactamente la cifra, pero sí que es altísimo el porcentaje de jóvenes franceses que cuando finalizan las prácticas se quedan en las propias empresas. Este es otro gran objetivo, ¿no?, de estas prácticas, o sea, que de alguna manera favorezca la empleabilidad. Es decir, si al joven
le ha ido muy bien y a la empresa también, pues van a tener la posibilidad de renovar hasta 31 de diciembre de 2024, ¿no? Que en este momento es el periodo que cubren, ¿no?, los fondos europeos. Pero una vez finalizado, si la empresa y el joven han tenido una buena relación, se ha desempeñado muy bien la propia práctica, pues se va a poder quedar y formar parte de la plantilla de la empresa, o bien en destino o bien volviendo a la matriz en España. Y como os decía, el porcentaje es muy alto. Creo que es más si no es más, ronda el 80-85%. Viendo los datos que estás destacando un poco de Francia, es que se asemeja muchísimo, aunque no, ahí estamos hablando ya que directamente de prácticas formativas en entorno real, no hay un centro educativo de por medio, pero con la dual estamos teniendo también en muchísimos sectores productivos esa inserción laboral, esa mejora, ¿no?, del propio alumnado que se queda trabajando en la empresa en la que está haciendo su formación. Por tanto, creo que también va muy ligado. Y un poco en la línea de lo que estamos hablando, y mencionando tanto a las empresas, al igual que ocurre con la FP Dual, en este caso, sin las empresas, esto también sería un poco imposible el poderlo llevar a cabo. Se habrá hecho una gran difusión para que las empresas conozcan el proyecto y se quieran también apuntar, ¿no?, para poder participar de manera directa a través de las cámaras de comercio, ¿no?, en los diferentes países y demás. ¿Cuál ha sido un poco la recepción por parte de las empresas de querer colaborar y participar de manera directa en la formación, en este caso, del alumnado? Pues la recepción ha sido muy buena, la verdad, buenísima. Efectivamente, claro, o sea, sería difícil, ¿no?, no serlo, tener la opción de participar en este proyecto, en este piloto, además, de 2 años, porque si funciona y las cosas van bien, yo creo que viene para quedarse. Pero, claro, es que para la empresa son todo ventajas. Digamos que ella, en el momento en el que decide la práctica formativa y selecciona al joven, de lo demás se encarga ICEX. O sea, digamos que la relación en cuanto administrativa con el joven es de ICEX. ICEX es quien paga al joven, ICEX es quien retiene IRPF y Seguridad Social al joven. ICEX ayuda a la empresa y al joven a la obtención del visado vía oficinas comerciales. Luego, como digo yo, para la empresa es un regalo, ¿no?, con lazo, también lo es para el joven. O sea, en este momento, tener la oportunidad de acceder a algo así y que no te cueste nada, pues es un regalo. Las dotaciones, como bien nos decía antes, aunque la media es de 30.000 euros, oscila entre 23.000 y 50.000 euros, dependiendo del país de destino. O sea, un joven a lo mejor en un país más, no sé, mediterráneo, tal, igual, o europeo, está más cerca de los 23, 25, 27, 28.000 euros. Un joven que se desplaza a ciudades, pues del estilo de que puede ser Tokio, que puede ser Nueva York, o ciudades con un nivel de vida más caro, ¿no?, que pues sus dotaciones están en torno a los 50.000 euros. Efectivamente, esto al joven le permite, pues igual no tener un apartamento para él solo, pero igual en el momento en el que alquila un apartamento con otro joven, pues tiene medios suficientes como para poder estar ese año realizando la práctica sin tener que hacer ningún desembolso él por su parte. Luego está teniendo muy buena acogida. Ya hay 500 empresas que se han registrado en la plataforma y de esas 500 empresas ya hay 350 empresas que están generando prácticas formativas. Se han generado ya 1.000 prácticas formativas, de las cuales, o sea, de esas 2.000 que tenemos previstas en estos 2 años, ya hay 1.000 generadas. Luego yo invito a las empresas a que, si quieren participar en el proyecto, lo hagan ya, porque si el presupuesto finaliza 31 de diciembre de 2024, que podría ampliarse, porque estoy segura de que muchos países de la Unión Europea van a pedir a Europa que se amplíe el plazo, porque no es fácil ejecutar en plazos tan cortos proyectos de envergadura como este, o como puede ser un proyecto, la construcción de un puente, ¿no? Es posible que esto se amplíe, pero de momento, a día de hoy, este proyecto, los fondos destinados a este proyecto finalizan 31 de diciembre de 2024. Luego quiere decir que si se quiere aprovechar mínimo 1 año, que sería lo deseable, de práctica por joven, y que todas las prácticas que nos están llegando en un 99% son prácticas de 1 año, no de 6 meses, que también podrían ser entre 6 meses y 1 año, pues tendrían que empezar antes del 1 de enero, ¿no?, de 2024.
Y bueno, pues ya tenemos el verano aquí a la esquina, o sea, a la vuelta de la esquina y bueno, pues no es que lleve mucho tiempo la gestión, pero sí que lleva un poco de tiempo el que la empresa se convierta en entidad colaboradora, firme un convenio con nosotros, etcétera. Pero como os decía, pues no pueden ser mejor las cifras. Hay ya de las 500 empresas registradas unas 1000 prácticas en marcha y de ellas pues 200 ya con candidatos asignados, con candidatos que están saliendo. Está, entiendo, abierto de continuo para que la empresa se registre, ¿no? Y registre su práctica. ¿Cómo lo tiene que hacer la empresa? Pues la empresa lo primero que tiene que hacer es entrar en nuestra plataforma y una vez que entra en nuestra plataforma se registra. Nuestra plataforma es Vives, con V las dos, Vives, como del verbo vivir, vives.icex.es. Una vez que entra en esa plataforma, hay un espacio ya para las empresas para que se den de alta. Se tienen que registrar, meter sus datos sencillos, nombre de la empresa, persona de contacto. Y en ese momento en el que se registra, nosotros a continuación le enviamos un correo donde le explicamos la documentación que tiene que aportar si quiere colaborar en el proyecto para firmar convenio con nosotros. Una vez que ha firmado el convenio, a través de la misma plataforma puede empezar a incluir esas prácticas formativas que se enviarán a las oficinas comerciales para que las aprueben y una vez que las aprueban, en la misma plataforma podrá comenzar a hacer la selección de jóvenes, porque de la misma manera que las empresas tienen un alta de empresa en la plataforma, de la misma manera hay un apartado que se llama alta de candidato, donde los jóvenes van a poder meter los datos de su currículum vitae y adjuntar su currículum vitae. Y una vez que las empresas publiquen sus prácticas, estén aprobadas sus prácticas y sean públicas, los jóvenes se van a poder postular a esas prácticas, de manera que la empresa lo va a ver y si quiere, pues ya podrá empezar a hacer el proceso de selección. Dirá, pues de estos 50 candidatos que se están postulando, pues mira, estos 5 primeros, porque además la plataforma tiene cierta inteligencia artificial y entonces sitúa a los jóvenes más afines en primer lugar, pero vamos, aún así va a poder hacer la preselección de los candidatos que considere y a través de la plataforma va a poder concertar una entrevista con ellos y seleccionar a un último candidato. O sea, en ese sentido es sencillo. Nosotros, siendo docentes, ¿no? Cuando estamos escuchando sobre esta iniciativa, creo que Alberto también puede compartir su opinión, pero lo que vemos es una gran oportunidad para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y su formación, ¿no? Y su cualificación. ¿Qué podemos hacer por parte de los centros educativos para fomentar o para impulsar este tipo de iniciativa? Pues la verdad que acabamos de firmar con el Ministerio de Educación un convenio, un protocolo de apoyo a la llamada Alianza por la FP, de manera que vamos y estamos ya empezando a difundir al mayor número de centros de formación profesional posibles del país y de esta misma forma también a través de la Confederación de la Red Universitaria Española y de los servicios de empleo, de las oficinas de empleo de las diferentes universidades, estamos canalizando también esta información. Aquí juegan un papel muy relevante tanto universidades como centros de FP. En primer lugar, que esos departamentos de orientación lo conozcan para que ellos mismos se dirijan a sus propios jóvenes, a los egresados. Ahora estamos haciendo una nueva campaña para estos jóvenes que finalizan ahora en el mes de junio, tanto de FP como de universidad. Las universidades tienen un papel importantísimo, ¿no?, en ayudar a difundir el proyecto en estos jóvenes egresados. Y los centros de FP, yo creo que incluso más allá, tienen un papel relevante en el sentido de que conocen a esas empresas que van a sus centros de formación a
a tirar, ¿no? De esos jóvenes que se gradúan pues en grados de mecánica, en grados que son muy específicos, ¿no? Y muy vinculados a puestos de trabajo muy concretos. Entonces, ahí les pedimos que hagan también esos centros de formación profesional, que hagan también esa labor de intermediación. Es decir, no solo informar a los jóvenes, sino también a las propias empresas que acuden a los centros, ¿no? Captando jóvenes. Pues que informen también a las empresas y que les digan que existe este proyecto, que estas prácticas se pueden realizar en sus filiales en el exterior si las tienen. Y si no las tienen, que se pongan en contacto con ICEX, ¿no? Que les ayudarán en esos procesos de internacionalización. Y pues a lo mejor ese joven que ha terminado un grado de mecánica y que pues va a trabajar en el sector aeronáutico, pues que esas empresas aeronáuticas les puedan ofertar, ¿no? Esas prácticas no exclusivamente en los centros de trabajo, en las naves industriales que hay en España, sino pues también en cualquier otro país europeo, americano, asiático, etcétera. O sea que es muy importante ese papel, el papel que pueden jugar los centros de FP como universitarios, ¿no? En la canalización de la información. Nosotros ahí estamos haciendo un trabajo enorme de difusión y sería muy bueno, y lo están haciendo, que nos apoyaran. Bueno, Mar, comentaba antes también ya que hay personas, ¿no?, que van a empezar a disfrutar ya de ser partícipes directos, ¿no?, del proyecto. ¿Tenéis ya un feedback de esas personas que van a comenzar ya sus prácticas formativas en empresas en el exterior? ¿Qué respuesta han dado? ¿Cómo se encuentran? El grado de motivación de comenzar, ¿no?, con algo que es verdad que en muchas ocasiones a lo mejor en formación profesional no ocurre tanto, porque es verdad que el periodo de prácticas no muchas veces es mayor incluso que en la propia universidad, pero ¿cuál es la respuesta de estas personas que han sido seleccionadas para comenzar con el proyecto? Pues la verdad que es una maravilla, porque es el lado más bonito del proyecto, ¿no? Llegar a este momento, ¿no? Al momento en el que el joven sale a destino. Y como os comentaba antes, ya han salido más de 100 jóvenes y ya tenemos feedback de muchos de ellos. Pues al principio muchos van expectantes, ¿no? Os comentaban, pues esos jóvenes que van a países y que a lo mejor están lejos de lo que es una ciudad, ¿no? Porque pues están participando en la construcción en concreto de algo, ¿no? De un puente, o pues al principio van expectantes, claro, no dejan de ser jóvenes, pues eso, entre 18, claro, ya si te acercas más a los 30 años, pues posiblemente la experiencia se viva de otra manera en este principio, ¿no? Pero si son jóvenes en la horquilla de 18 a 21, 22 años, pues muy expectantes, van muy atentos, muy contentos. En general, todos están teniendo unas experiencias de llegada muy buenas. Ya hay jóvenes en Canadá, ya hay jóvenes en Estados Unidos, ya hay jóvenes en México, ya hay jóvenes en Latinoamérica con carácter general. Imaginaos lo que es el mercado latinoamericano, ¿no? Para España, enorme. Ya hay jóvenes entrando en Miami, donde también están instaladas muchísimas empresas españolas. Está teniendo una recepción enorme. Pues de la misma manera ya empiezan a entrar jóvenes en Singapur, ya hay uno o dos jóvenes entrando en la India. Es que es, pues, no sé, el resultado final, ¿no? La maravilla. Los jóvenes están muy contentos. Supongo que, bueno, pues al principio tendrán algunos, pues algunas dificultades, ¿no? Más que otros en el momento de llegar a un país, pues tan diferente. No es lo mismo, pues esos jóvenes que están llegando a Francia, que también están llegando a Francia, a Portugal o a Inglaterra incluso, ¿no? Que se sienten ya como en casa casi, ¿no? Saben que están a una hora de su casa en cualquier momento. No tiene nada que ver eso con un joven que se está desplazando a un sitio pues mucho más alejado, ¿no? En Asia pero están saliendo y de momento todas las experiencias están siendo muy buenas. Es verdad que han pasado 2-3 meses porque ahora se empieza a cumplir el primer trimestre de algunos de ellos. No hemos tenido nada más que pequeñas, bueno, pues dejé el reloj en un sitio y resulta que cuando volví, bueno, pequeñas cosas, ¿no? Pero nada más. Bueno, pequeñas cosas que también son parte de la vivencia, que yo creo que nosotros... Claro.
llevamos, por ejemplo, el proyecto Erasmus, tanto Alberto como yo, sabemos que van a pasar cosas, que van a suceder inconvenientes, pero son parte de la experiencia que nos van a construir, nos van a dar oportunidades de también generar habilidades para resolver conflictos, que es algo súper importante. Yo creo que salir de la zona de confort, otro idioma, otra cultura, es un plus de enriquecimiento de ese aprendizaje que ya van a tener por la práctica formativa, que por sí puede ser súper interesante, pero el hecho de irse fuera y salir de esa zona de confort, yo creo que es esencial. Yo recuerdo cuando te escuché y pensé que esto lo quiero yo para mis estudiantes, porque creo que efectivamente te hace un crecimiento a nivel personal, social, incluso profesional, brutal, que yo te he escuchado y he pensado, digo, ¿por qué no volver atrás, tener más joven para poder este tipo de experiencia que espero que le haya generado mucha ilusión aquí a nuestros oyentes y que se pongan manos a la obra a intentar encontrar una práctica de esta categoría, porque además el hecho de que la subvención, la ayuda que se da cubre perfectamente, ¿no? Tenemos otras experiencias que son que ofrecen menor cuantía y se hace. Con esta cuantía creo que te permite centrarte bien en lo que es la práctica, porque cubre bien las necesidades y no tienes por qué estar buscando otras fuentes, ¿no? Yo creo que es una iniciativa increíble, una oportunidad estupenda para nuestros jóvenes. Así es, Patri, sí, así es, Alberto. No es solo una experiencia profesional, ¿no? Que siempre como que se pone el foco en el punto profesional. Es una experiencia, pues, casi más personal que profesional, diría yo. O sea, bueno, tampoco más, ¿no? Pero ahí juega un 50-50, diría. Es una experiencia profesional, pero es una gran oportunidad de tener una experiencia personal y ver otras culturas y aprender de lo que se hace en otros lugares del mundo. Bueno, mira, recordar a todos nuestros oyentes, tanto alumnado como empresas que puedan escuchar este programa, lo que le he comentado antes, Mar, vives.icex.es. En ese lugar vaya a poder encontrar los diferentes apartados, tanto para empresas como para personas que se postulen posteriormente como candidatos o candidatas para optar a uno de los puestos que estas empresas hayan ya previamente aprobado, ¿no? Los proyectos de formación. Así que desde aquí yo solamente animo a todo el mundo, como decía Patri, a que no pierdan esta oportunidad de crecimiento personal, crecimiento profesional, de mejora de la empleabilidad. Está clarísimo, si no nos quedamos en el sitio de destino, muy probablemente podamos volver a nuestro país de origen y seguro que si no la misma empresa, es una empresa de las mismas características, está clarísimo que vamos a poder tener mayores posibilidades de podernos incorporar y sobre todo de una manera satisfactoria al mundo laboral, que no tenemos que perder de vista que una de nuestras funciones dentro de la formación profesional en sí es esa inserción laboral de nuestro alumnado. Así que desde aquí, Mar, muchísimas gracias por haber querido participar en el programa FP Visible, FP de Calidad dentro de Radio Alfaguara. Como decía Patri al principio, sabemos que la agenda que tiene es apretadísima y para nosotros ha sido un placer que comparta esta tarde con nosotros. Lo ha sido para mí, la verdad que me encantó conocer a Patri en el Congreso. Alberto, encantada de haber estado con vosotros. Y para cualquier duda, porque has facilitado la URL de la plataforma, pero para cualquier duda, por favor que contacten con informacion@icex.es. informacion@icex.es. Bueno, esperamos que os haya gustado la entrevista a Mar, es un proyecto increíble y sobre todo que no perdáis la oportunidad de participar en el proyecto, en este programa ICES Vives, porque seguro que el crecimiento que va a tener tanto a nivel personal como profesional va a ser insuperable. Y como decíamos al inicio del programa, estamos en Madrid, estamos cerrando este curso escolar 22-23 del proyecto, tanto de la temporada del programa de radio como del proyecto en sí, que es el que le da nombre al espacio radiofónico, FP Visible, FP de Calidad, y en Cosas que Pasan Hoy vamos a hablar realmente de lo que estamos haciendo en Madrid, que no hemos venido a darnos un galveo por la capital.
Efectivamente, Alberto, hoy estamos aquí y como veis estamos grabando este programa en el Hotel Eurostar Tower de Madrid y es porque es el cierre de este curso escolar 22-23 de nuestro proyecto FP Visible, FP de Calidad, que, bueno, como decía Alberto, es una actividad técnica en donde el alumnado y nosotros hemos podido pues profundizar en esos vínculos con diferentes profesionales e instituciones que forman parte de nuestro proyecto. Y los vamos a escuchar de la mano del alumnado, ¿no? Que nos van a contar qué sitios hemos estado visitando. Hemos podido ver cómo se ha gestado y cómo se prepara y se pone en marcha pues obras como Turandot, por ejemplo, en el Teatro Real, o El Rey León, el musical del Rey León, ¿no? Teatro Lope de Vega, en este caso, ver cómo se gesta lo que luego posteriormente vemos en escena. Yo he tenido la posibilidad ya, hace ya un montón de temporadas, de ver El Rey León y cómo año tras año, ya 12 temporadas que lleva El Rey León en la Gran Vía, cómo se sigue manteniendo esa magia y sobre todo la creación de los personajes. A mí me sorprendió muchísimo el tema de la creación de los personajes y cómo Laura de alguna manera está siendo también referente para ir a otros países para poner en marcha todo el tema de maquillaje, la caracterización de los personajes dentro de los musicales en otros países, y eso creo que también dice mucho, ¿no?, de los profesionales españoles. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que con este proyecto yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo cada día, pero creo que una de las cosas de reflexiones que me llevo es que tenemos unos grandes profesionales a nivel internacional, tanto en cine como en teatro, ¿no? Y que tenemos que aprovechar ese gran potencial para poder seguir desarrollando pues eso, las habilidades de nuestros estudiantes y seguir generando talento, impulsando el talento desde la formación profesional, gracias a esos grandes profesionales que tenemos que forman parte, bueno, que colaboran con nuestro proyecto. Sí, también, como decías, ¿no?, con la ópera, en este caso Lupe, que nos estuvo enseñando el Teatro Real, cómo se trabaja dentro del taller de caracterización. Estuvimos viendo también el taller en este caso donde se crea de vestuario, incluso tuvimos la oportunidad de ver ensayos de la próxima ópera que se va a estrenar de Turandot, y una pasada. O sea, para mí también, es verdad que estuvimos en noviembre haciendo nosotros una visita con Lupe, tanto Susana, Lidia, tú y yo, y lo vimos pero claro, no tuvimos la oportunidad de ver en sí la preparación de una ópera y cómo estaban ensayando. Lupe Montero es excepcional, es una pieza clave en nuestro proyecto. Y es el ejemplo de cómo grandes profesionales humildes que tienen un talento excepcional pueden impulsar ese desarrollo profesional y personal del alumnado. Ella es clave en el proyecto FP Visible, FP de Calidad. Y luego, para mí, yo había conocido a David en las primeras jornadas de FP Visible, FP de Calidad, pero de repente encontrarte a David en su estudio, en Inside FX, ver la antesala antes de entrar al taller de lo que tiene allí, y sobre todo, vamos, yo no lo sabía, lo descubrí cuando estuvimos haciendo la visita, ver que el león de Cristo y Rey y la elefanta lo ha creado él, y además con esa animatrónica, yo me quedé loco. El futuro de la forma en este caso el futuro de los efectos especiales está todavía presente y va a seguir ahí porque, como nos contaba, es verdad que las nuevas tecnologías permiten hacer efectos especiales digitales, pero que todavía en determinadas circunstancias es mucho más realista, mucho mejor hacer efectos especiales a través del maquillaje o a través de la animatrónica. Y también David es pieza clave de este proyecto de FP Visible, igual que otros muchos profesionales que han colaborado con nosotros para que nuestro alumnado y el profesorado estemos mejor formados y podamos responder mejor a las necesidades del mercado actual. Y está muy bien escucharnos a nosotros, pero yo creo que lo que tenemos que escuchar a los alumnos y alumnas que nos han acompañado, ¿no?, en este viaje a Madrid, en este caso Virginia, Ismael, María, Alma y Lucía, que nos van a contar un poco cuál fue su percepción o sus sensaciones en las diferentes visitas que hicimos, con qué se quedan, qué les gustó más. Yo creo que al final
sus palabras valen más incluso que las nuestras. Al final nosotros tenemos una visión a lo mejor un poco diferente en algunos aspectos, ¿no?, al alumnado, pero ver las caras, por ejemplo, yo estoy pensando ahora, Virginia, de repente allí en el Teatro Real. Con los pellos de punta. Sí, o sea, estaba alucinando, y luego, bueno, todos estábamos alucinando en el taller de David, o sea, yo estaba flipando. Bueno, y en el Rey León, mira cómo fue, que hasta se quedaron luego posteriormente a ver el musical. O sea, quisieron ver de alguna manera lo que nos habían estado explicando, cómo luego eso se ponía sobre el escenario, y salieron, bueno, con unos brillos en los ojos después de haber visto el musical, así que yo creo que más que nosotros sigamos hablando, escucharlo a ellos, ¿no? Así que nada, os dejamos con ellos. Me parecía súper curioso, se veía desde lejos, pero se podía ver perfectamente los detalles, lo que estaban buscando que el espectador viese. ¿A ti no te impresionó más el bebé de David? de David? Sí, fue muy guay, y también lo que me gustó era de la manera que lo explicó. Hola, soy Mael Garrido Liébana y soy alumno de profesor Isidoro Sánchez. Hemos venido unos alumnos y yo a hacer un viaje aquí a Madrid, y ayer tuvimos la suerte de visitar cómo se trabaja todo lo de detrás del musical del Rey León. Estuvimos viendo la parte de maquillaje, donde se preparan todos los artistas y están todos los maquilladores. Luego estuvimos donde está todo el vestuario. También estuvimos viendo desde dónde salen todos los elementos que quieren meter dentro del escenario. Y pues eso, tuvimos mucha suerte, estuvimos muy a gusto, y tuvimos luego también la suerte de ver el musical entero, y nos pareció súper bonito. Buenas, pues yo soy Virginia Domínguez, también soy compañera del profesor Isidoro Sánchez, y formo parte del proyecto FP Visible, FP de Calidad. Voy a hablar de la guía que nos hizo Lupe Montero en el Teatro Real, y la verdad que para mí me encantó, fue fascinante. Lo que más me interesó fue el aula de peluquería, que es impresionante de grande, donde están todos sus trabajos plasmados, algunas pelucas de otros trabajos anteriores. Está todo súper ordenado, tienen muchísimos materiales y cosas que no sabíamos ni que existían. Y gracias a la humanidad de Lupe, pues nos sentimos muy acogidos, nos enseñó todos los rincones del teatro y la manera como se trabaja en el teatro, que son diferentes a, por ejemplo, el musical del Rey León, en Lope de Vega, ya que este lleva como unos 12 temporadas, y en el Teatro Real cada mes y medio suelen cambiar. Entonces la manera de trabajar es muy diferente, y los volúmenes también, puesto que hay más distancia, pero también se utilizan audiovisual y está en televisión directo. Y me ha parecido una experiencia Hola, soy inolvidable. María Torres, y como dice, también estoy aquí en Madrid de viaje con mis compañeros, y también tuvimos la oportunidad de estar con David Ambis, que nos enseñó su taller y cómo se trabaja el mundo de efectos especiales. Al principio fue súper impresionante porque entrábamos y era como un museo con un montón de todos los trabajos que él ha hecho para muchísimas películas, y nos explicó muchísimos procesos, materiales y cómo va dividiendo la sala en distintas, dependiendo de lo que vaya a trabajar, si silicona, y total, que fue súper interesante y a mí me encantó. Bueno, yo soy Lucía, de primero de CAR. Yo soy Alma, de primero de CAR. Y pues nada, estamos aquí en Madrid viendo un poquito cómo es la realidad de lo que estamos estudiando. Y pues por ahora genial. A mí lo que más me ha gustado de momento es el Rey León, que verlo desde dentro es increíble, y el trabajo que tiene detrás no tiene nombre. Y hemos estado en el Palacio, en el Teatro Real también, y en el estudio de David Ambis, que aunque el Rey León sea increíble por el peso que tiene y la importancia que tiene, ver los proyectos de David Ambis en persona, poder tocarlo y que él mismo nos explique cómo lo ha hecho todo y cómo ha pasado los rodajes, ha sido una experiencia increíble.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta aquí la temporada FP Visible, FP de Calidad. Bueno, yo diría segunda, pero no sé si es segunda o primera porque ha sido bastante diferente. Yo diría segunda, es decir, al final hemos estado trabajando en formatos diferentes, pero en sí, como temporada ha sido la segunda, aunque vamos a decir una segunda temporada extendida. Extendida, para mí un sabor agridulce, necesito el descanso, pero ha sido una experiencia muy bonita que me ha permitido conocer, aprender, charlar con un montón de personas súper interesantes y ha supuesto un crecimiento personal y profesional brutal. Yo qué te voy a decir, Patri, hemos estado muchas veces a contrarreloj con el programa, Mucho, sí. Vamos, de alguna manera, que no llegamos, sobre todo a agendar tanta gente para que cuadren sus horarios con los nuestros. Al final eso también complica todo un poco, pero escaletas. Sí. Hay mucho trabajo detrás para poder ofrecer un ratito, un espacio como este. Por eso digo que es un aprendizaje y un crecimiento personal y profesional bastante fuerte, ¿no? Que te genera ese sabor agridulce porque por un lado estás cansada, o en mi caso cansada, agotada por todo el trabajo, no solo la radio, quizás es el proyecto, la radio, la ley, los congresos, un curso complicado, y por otro lado pues esa pequeña pena, ¿no?, de que acaba y que ha sido muy bonito y te quedas solo con lo bueno. Hasta de aquí, pues bueno, aprovechar que estamos en esta Semana del Orgullo, mes del Orgullo. Vamos a estar escuchando de fondo mientras que cerramos el programa la canción Yo sé lo que era amor, de una película que se va a estrenar próximamente que se llama Te estoy amando locamente, que va sobre la historia de las personas LGTB, y creo que tenemos que escuchar sobre todo de la voz de Rigoberta Bandini, que ahora mismo lo está petando fuertemente, así que creo que es la mejor forma de cerrar esta temporada. Agradecer, como no, a Radio Alfaguara por haber querido contar, aunque haya sido este año diferente, con esta segunda temporada de FP Visible, dando un espacio a la formación profesional dentro de la radio, que tengamos la posibilidad de salir más allá de los centros. Hablar de educación en positivo, yo creo que no todos los medios lo hacen y hay que agradecerlo intensamente. Muchas gracias Radio Alfaguara por este espacio para hablar de formación profesional, para hablar de educación. Y no sería yo si no terminábamos el programa como todas las semanas, ¿no?, diciendo que no olvidéis de seguirnos en nuestro perfil en redes sociales, @FPVisible, FP de Calidad en Instagram y en @FPVisible en Twitter. Hoy es nuestro último programa de la temporada, pero eso no quiere decir que no podáis seguir preguntándonos a través de redes dudas que puedas tener en un momento determinado, o incluso para el curso que viene, para la temporada que viene, que esperemos que haya una tercera temporada de FP Visible. No sabemos cómo lo haremos, pero avisaremos. Sí, avisaremos por redes de si hay o no una tercera temporada. Y nada, sobre todo aquí al final también agradecer no solamente a Radio Alfaguara, sino a todas las personas que hemos estado hablando en ese repaso de la temporada, que sin ellos y sin ellas esto hubiese sido imposible. Efectivamente, sin alumnado, sin profesionales, como he dicho, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, no os voy a decir como siempre, hasta el próximo programa, tengan buena semana, sino sobre todo disfruten de las merecidas vacaciones. Aquellas personas que todavía no tengan la posibilidad de cogerlas, pues esperad con ansia ese momento. Para el alumnado, recargar pilas para continuar el curso que viene, ya sea para continuar en segundo o en otros proyectos formativos, incluso si ya empecéis en el mundo laboral, pues igualmente aprovechar ese descanso también tan merecido. Y Patri, ¿a ti qué te iba a decir? A mí solo me queda una frase y me da un poquito de pena decirla, pero hay que decirla. Yo solo decirles que efectivamente no puedo decir hasta la semana que viene, sino hasta después de esas merecidas vacaciones, y que como siempre solo les deseo que sean felices.